Buenos días, amados hermanos. Qué alegría, qué privilegio nuevamente compartir la palabra esta mañana. Y bueno, hemos terminado un tiempo en el cual hemos estado estudiando el libro de Santiago. La anterior semana hemos terminado ese libro para la gloria de Dios. Y a partir de este domingo vamos a comenzar con una serie de prédicas evangelísticas. Saben, estuve investigando y la semilla más difícil de plantar es la semilla del wasabi. El wasabi es una raíz picante que crece en una determinada isla en el Japón. Esta semilla, esta raíz del wasabi, que es algo picante, lo utilizan los japoneses para acompañar sus comidas que básicamente se basan en pescado crudo, ¿no? El sushi que nosotros conocemos, ¿no? Además de otros alimentos. Esta raíz del wasabi es utilizada porque neutraliza los efectos tóxicos del pescado crudo. Inclusive algunos cuando comen el famoso pez globo, dice que cuando le ponen el wasabi neutraliza esas toxinas que podría tener el pescado. Ahora, todos esos alimentos que han venido ahora a Occidente, ahora está creo de moda, ¿no? El comer sushi, el pescado crudo y otros alimentos. Con esa situación también se comercializa el wasabi. De hecho, el wasabi es sumamente caro. Una libra de wasabi puede llegar a costar $100. Es por eso que las personas alrededor del mundo han tratado de sembrar el wasabi para comercializarlo. Sin embargo, existe un problema. Si bien es la misma semilla que uno puede obtener o comprar inclusive del Japón, a momento de plantarla no crece. O si crece en alguna determinada tierra, no crece con las mismas propiedades que el del wasabi original. Y esto se debe a que solamente en un determinado punto, en una determinada tierra, gracias Juanito, en una determinada tierra puede crecer esta semilla. Tiene que tener condiciones específicas como el grado de temperatura del agua, el suelo, etc. No puede crecer esta semilla en cualquier tierra. Y reitero, algunos han logrado, entre comillas, con éxito, hacer sembrar esta semilla y cosechar esta raíz del wasabi, y algunos inclusive lo venden ahora en supermercados en polvo, ¿no? Para acompañar el sushi. Pero si ustedes le preguntan a un japonés y le dicen eso no es wasabi, no tiene las verdaderas condiciones y propiedades del wasabi original. Y pensando en eso, recordé las reacciones que tienen las personas a la misma semilla del Evangelio. ¿Cómo reaccionan las personas a la misma semilla del Evangelio? Muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio de salvación a través de Cristo, las reacciones son de recibir el Evangelio de buena manera. Pero la mayoría de las veces es rechazado. Muchas personas dicen que no entienden lo que dice la Biblia, que es aburrida. Otras personas no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Y otras personas se van decepcionadas porque acuden al llamado de Cristo solamente para obtener algún beneficio. Buscan algún tipo de sanidad o de prosperidad económica. Pero cuando no sucede eso, se frustran y abandonan el mensaje. Y me puse a pensar si es que estas mismas reacciones de la misma semilla del Evangelio, puede haber distintas reacciones aún dentro de la iglesia. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver cuáles son las reacciones al Evangelio, cuáles son las reacciones al llamado de Dios. Y para eso voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, el capítulo 13, los versículos 3 al 9 y 18 al 23. Mateo capítulo 13, los versículos 3 al 9 y 18 al 23, también tienen transcrito en sus boletines en la versión Reina Valera.
Ahora vamos a ver esta mañana que existen 4 tipos de reacciones al Evangelio. Vamos a ver en un primer punto que una reacción es el rechazo por no entenderlo. Un segundo punto es una reacción de rechazo por las aflicciones. Un tercer punto de reacción al Evangelio es el rechazo por el afán y las riquezas. Y una cuarta reacción al Evangelio, vamos a ver esta mañana, es en respuesta con fe, dando frutos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, desde el versículo 3, comienza diciendo lo siguiente: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos concedes, por el privilegio de escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta mañana puedas abrir, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, que dispongas todo nuestro ser, Señor, para recibir, Señor, lo que tienes preparado esta mañana para nosotros. Te entregamos este tiempo de tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es muy interesante, es necesario advertir que en el Evangelio, según Marcos, en el paralelo de esta parábola del sembrador, en el capítulo 3 de Marcos, comienza con la palabra oíd. En el Evangelio de Marcos dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en Mateo termina esta parábola con las palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Comienza y termina con la palabra oíd. Y esto nos debe llevar a la reflexión. Jesús nos está diciendo: este mensaje, esta parábola que les voy a explicar, es de mucha importancia. Es por eso que, al igual que esa época, hace más de 2000 años atrás, voy a hacer la misma exhortación ahora acá en la iglesia. Oíd, escuchen, hermanos, presten mucha atención. Jesús va a explicar una verdad importante respecto al reino de Dios y merece toda nuestra atención. Durante el ministerio de Jesús hasta esta parte había realizado varias enseñanzas y grandes discursos. De hecho, aquí va a comenzar un tercero de 5 grandes discursos, pero la gente no creía. Jesús había realizado además varios milagros, pero las personas tampoco creían y hasta se atrevieron, hasta esta parte del capítulo 13 de Mateo, las personas se atrevieron a acusar a Jesús de que realizaba milagros por el poder de Belcebú. Por eso, a partir de este momento y mientras estuvo en Galilea, Jesús comenzó a hablarles en parábolas, y sin parábolas, dice, no les hablaba. Es lo que dice el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora, una parábola, hermanos, es una herramienta por la cual se explica una verdad, una enseñanza explicada a través de ejemplos de uso común. En este caso de la agricultura, la figura de un sembrador era algo muy conocida en las personas que vivían en ese tiempo. Y fíjense cómo hasta este punto Jesús había hecho, como les dije, varias enseñanzas y varios milagros, pero las personas no oían, no creían, no veían, no entendían que el reino de Dios se había inaugurado con la venida de Jesucristo.
Jesús hasta esta parte había enseñado con maestría perfecta respecto al reino de Dios. Por ejemplo, Jesús aclara que Él no ha venido a abrogar a los profetas o la ley, sino a cumplirla. Jesús enseñó acerca de la ira, del adulterio, de los juramentos, del amor a los enemigos. Enseñó de la oración, del ayuno, de las riquezas, de juzgar a los demás. Pero además, hasta esta parte en el capítulo 13, había realizado varios milagros importantes. Había sanado a un leproso, había sanado al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, había calmado la tempestad en el mar, había liberado a los endemoniados gadarenos, había sanado a un paralítico, había sanado a la hija de Jairo, a la mujer con flujo de sangre, había sanado a 2 ciegos y a un mudo y aún un hombre con la mano seca. Pero ni con semejantes enseñanzas, ni con semejantes milagros, las personas creían. Las personas no habían entendido el mensaje del reino de Dios. Y por eso comienza Jesús con una serie de parábolas que van a explicar estas verdades del reino de Dios. Y va a comenzar justamente con la parábola del sembrador. Y parece sencillo, una semilla, 4 tipos de tierra, pero es más complejo de lo que aparenta, porque va a explicar una verdad del reino de Dios muy importante. Ahora, muchas personas piensan que el uso de parábolas por parte de Jesús utilizaba las parábolas para que todas las personas puedan comprender mejor las parábolas o las enseñanzas, perdón. Muchas personas piensan que Jesús comenzó a hablar por parábolas para que sea más fácil de entender el mensaje, pero es justamente todo lo contrario. Jesús comenzó a enseñar por parábolas para que las personas incrédulas, para las personas que rechazaban su mensaje, no entiendan, para velar ese mensaje del reino de Dios. Y esto fue un acto tanto de juicio como de misericordia por parte de Jesús. Fue un acto de juicio porque mantuvo en la oscuridad que tanto amaban las personas que lo rechazaban. Pero también fue un acto de misericordia, porque ellos ya lo habían rechazado. Y el seguir blasfemando en contra del nombre de Jesús solamente habría agravado su condenación. Fíjense cómo en los versículos 10 al 16 Jesús explica claramente esta situación. Si me acompañan en sus Biblias, Mateo 13 del 10 al 16 dice lo siguiente: entonces, llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Y escuchen bien: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Se dan cuenta? El propósito de Jesús no era para que todos entiendan mejor sus enseñanzas, sino para que pueda ser revelada la verdad del reino de Dios a las personas que Jesús había escogido. Ahora, esto es claro: Jesús es el que da el don, la habilidad para que las personas puedan entender sus parábolas, para que puedan entender el mensaje de salvación. Los reprobados, como las personas que lo acusaban a Jesús de que echaba demonios por el poder de Belcebú, ellos no podrían entender esas verdades. Ellos han cosechado las consecuencias naturales de su incredulidad, de su ceguera espiritual. No podrían entender las verdades del reino de Dios. Ahora bien, Jesús explica que el sembrador es la persona que salió a sembrar, es el mensajero del evangelio. En ese momento el sembrador era Jesús, y ahora en nuestros días los sembradores somos nosotros, los que compartimos el mensaje de salvación, los que compartimos el evangelio. Jesús comienza su ministerio con las siguientes palabras:
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es ese rey prometido del linaje de David, es ese rey del reino de Dios. Él había inaugurado con su venida el reino de los cielos. Jesús trae las buenas nuevas y Jesús es las buenas nuevas. ¿Y cuál era ese mensaje de salvación? ¿Cuál era ese mensaje del reino de Dios que las personas las rechazaban hace 2000 años atrás y las siguen rechazando ahora? Ese mensaje es el siguiente: producto de nuestros pecados, hemos sido alejados de la presencia de Dios. Nos hemos vuelto enemigos de Dios y no podemos hacer nada para cambiar esa situación. La paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y eso es lo que nos espera. Eso es lo justo, es lo correcto. Pero Dios, en su misericordia, envía a su Hijo amado Jesucristo para que por su muerte y resurrección en la cruz Él pueda pagar por nosotros. Y si nosotros creemos en ese sacrificio de Jesús en la cruz, la promesa de Dios es que va a perdonar nuestros pecados y nos va a adoptar para hacernos hijos suyos. Ese es el mensaje. Esa es la semilla del Evangelio que 2000 años atrás compartía Jesús y que ahora nosotros seguimos compartiendo. Pero lamentablemente, hermanos, las reacciones de las personas 2000 años atrás y 2000 años después son las mismas. Existen 4 tipos de reacción, como vamos a ver esta mañana. Y el primero de ellos, en este primer punto, es la semilla que dice que cae junto al camino. En aquella época en Palestina no habían como ahora carreteras asfaltadas, caminos pavimentados, sino que las personas hacían sus propios trechos, sus propios caminos. Y Jesús compara la primera parte de la semilla del Evangelio a esa parte de la semilla que cae junto al camino, junto a esa tierra que se había hecho dura. Esa parte que cae junto al camino, explica el propio Jesús, que son las personas que oyen la palabra y no la entienden. Y como no la entienden, dice que viene el malo, el maligno, y arrebata el mensaje de salvación. Ahora, en el paralelo de esta parábola en el Evangelio según Marcos, dice que ese maligno es el diablo. Él arrebata lo que ha sido sembrado en nuestros corazones. Muchas personas, hermanos, al escuchar el Evangelio, no lo entienden y se conforman. Dicen, no entiendo y bueno, sigo mi camino. No aprecian el privilegio de escuchar el mensaje de salvación. Simplemente dicen, no lo entiendo y siguen su camino. ¿Saben? Hace tiempo tuve el privilegio de conocer una persona, un hermano, se llamaba Marcelino. Él estaba estudiando conmigo en el ESI. Y este era un hombre que ya era de la tercera edad y nos confesó un día el hecho de que la mayor parte de su vida este hombre había vivido de manera analfabeta. Era un analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y cuando él había escuchado el mensaje de salvación, él tenía muchas preguntas, pero no podía acudir a su Biblia porque no sabía ni leer ni escribir. Y él tenía que esperar al siguiente domingo para escuchar otra vez la palabra y molestarlo al pastor y preguntarle para que él logre explicar las verdades del reino de Dios. Pero él estaba consciente que eso no bastaba. Él necesitaba aprender más de la palabra de Dios. Y él, a su ya tercera edad, dice que se esforzaba por aprender a leer y escribir, solamente con el propósito de leer la palabra. Y este hombre dice que lloraba en las noches, porque dice que se confundía el número 3 con la letra E y un montón de cosas, no podía. Y lloraba y clamaba al Señor y decía, Señor, solamente quiero que me enseñes a leer para poder leer tu palabra, para poder entender. Gracias a Dios que el Señor le ha concedido esa habilidad. Pudo al fin aprender a leer. Escudriñaba su Biblia, atesoraba lo que decía la palabra de Dios. Inclusive llegó al grupo ESI donde nosotros nos preparábamos, donde estudiábamos. Tiempo después
Marcelino partió a la presencia del Señor, pero partió feliz, porque él no se había quedado en su ignorancia, no se había conformado con esa situación. Él podía haber dicho, bueno, yo ya soy mayor, soy anciano, pero él se esforzó para buscar de la palabra de Dios, no se conformó con no entenderla. Él partió a la presencia de Dios feliz, porque entendió el mensaje de salvación. Pero ¿qué pasa cuando el mensaje del reino de Dios no es entendido y uno se conforma? Uno se va. Jesús explica claramente qué es lo que pasa. Viene el maligno, viene el diablo y se lleva ese mensaje de salvación. Y ahora podemos entender mejor cuando Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene se le dará aún más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Ahora, este es un tipo de reacción. El segundo tipo de reacción al Evangelio, y es el segundo punto de esta prédica, lo vamos a ver en los versículos 5 al 6 y 20 al 21. Dice así: porque parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y el que fue sembrado en pedregales, explica Jesús esta parte, es el que oye la palabra y al momento, escuchen bien, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, otra reacción al mensaje de Dios, al mensaje del reino de Dios, es el rechazo por las aflicciones o persecución que se presentan a causa de la palabra de Dios. Y saben, de todas estas reacciones al mensaje del reino de Dios, esta es la que más me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque dice que son personas que reciben la palabra con gozo. Es decir, tienen una experiencia emocional satisfactoria, pero al pasar el tiempo ven que la vida del cristianismo no solamente es victoria. Como dicen por ahí, no todo es color de rosa. Y vienen aflicciones y se desaniman y el mensaje se desaparece. Ahora, ojo, dice aquí la parábola, la enseñanza, que las aflicciones se presentan por la palabra de Dios, no como consecuencia al pecado. Y esto lo va a aclarar mucho más. Primera de Pedro 4, del 14 al 16, dice lo siguiente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y escuchen bien: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En ese tiempo, hermanos, las aflicciones o hasta tribulación a causa de la palabra de Dios podía traducirse en arresto, en cárcel o aún en la muerte. Eso es lo que experimentaron nuestros hermanos del primer siglo, de los primeros siglos. Pero ahora nosotros, esa aflicción puede traducirse en la pérdida de amistades o familia. Puede traducirse aún en la pérdida de trabajo. Podemos perder nuestros trabajos porque nosotros queremos vivir una vida conforme a lo que Dios dice. Y si fuese el caso, hermanos, de perder trabajo, familia o amigos, es triste. Pero debemos sentirnos honrados, porque de esa manera glorificamos a Dios. Pero cuando el mensaje solamente es emocional, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que aparentemente demostraban gran emotividad al momento de recibir el mensaje? Muchas veces han derramado lágrimas o tal vez saltaban de alegría. Muchas de esas personas estaban emocionados, entusiasmados y se comprometieron a muchas actividades de la iglesia, venían de lunes a lunes. Pero cuando aparecieron esas aflicciones, como solamente era emocional, han ido desapareciendo, han dejado de asistir a los ministerios.
han dejado de alabar saltando, han dejado de asistir a la iglesia. A veces es posible recibir el mensaje del reino de Dios con alegría, pero si no se persiste todos los días en buscar de Dios, en escudriñar su palabra, en persistir en la oración, es posible que vengan aflicciones a causa de la palabra y uno falle y vuelva al mundo. Alguien dijo alguna vez que muchas personas quieren acompañar a Jesús como en la entrada triunfal en Jerusalén, pero muy pocas personas quieren seguir a Jesús cargando la cruz camino al Gólgota. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Recuerdan cuando fueron llamados, cuando fueron rescatados del Señor? ¿Recuerdan el año de su conversión? ¿Cómo fue ese año? Tal vez con mucho entusiasmo, con mucha emoción. Estaban emocionados, no esperaban para que llegue el domingo, el siguiente domingo. Muchos tal vez estaban desesperados por seguir aprendiendo. Querían involucrarse en todos los ministerios de la iglesia. Tal vez algunos querían ya compartir el evangelio con lo poco que sabían. Pero ¿cómo ha ido desapareciendo esa emoción? ¿Recuerdan el año de su conversión? Tal vez ahora inclusive hasta tenemos vergüenza de que descubran de que somos cristianos, porque eso puede afectar mi relación con mis amigos o con mi familia, o tal vez me despidan de mi trabajo. Muchas personas piensan que el camino del cristianismo es una vida solo de bendiciones, pero cuando vienen las aflicciones por causa de la palabra, como la raíz no tiene profundidad, se seca el mensaje, porque solamente ha sido un encuentro emocional. Y buscan nutrir sus emociones. Muchas de esas personas, por ejemplo, para escoger una congregación para asistir, el criterio para escoger una iglesia, en primer lugar, es el grupo de alabanza. No, ese grupo de alabanza, esa iglesia no me gusta porque la alabanza tocan himnos, salmos, son muy antiguos, muy anticuados. O por otra parte dicen, no, ese grupo de alabanza, ¿cómo pues con batería? Mucha bulla. O para escoger a la iglesia tomen en cuenta los predicadores. Buscan a predicadores amenos, divertidos. Buscan una especie de stand-up, que hagan bromas, que hagan chistes todo el tiempo. No quieren escuchar a ese predicador que todo el tiempo es exhortación, todo el tiempo es llamar al arrepentimiento, todo el tiempo habla de pecado. Muchos dicen, ese predicador solo habla de pecado. Yo no vengo el domingo a sentirme mal, quiero salir feliz. Y al respecto, el escritor cristiano Steven Lawson dijo que el deber del predicador debe ser el de alimentar a las ovejas, no el de entretener a las cabras. Hermanos, si el mensaje del reino de Dios solo provoca una emoción, cuando vengan las aflicciones a causa de la palabra, entonces la semilla no brotará, se secará al sol, porque no tendrá suficientemente raíz. Pero existe una tercera reacción al evangelio. No solamente es el rechazo por no entender la palabra o por los afanes a causa de la palabra, sino también una tercera reacción, y es el tercer punto de esta prédica, es el rechazo por el afán y las riquezas. Acompáñeme por favor a los versículos 7 y 22 del capítulo 13 de Mateo. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, el que fue sembrado entre espinos hace un compromiso superficial. Si antes era solamente una reacción emocional,
Tal vez ahora es una reacción solamente intelectual. Sí, tengo la respuesta. Sí, sé que Cristo ha muerto por mis pecados. Sí, Jesús es mi Salvador. Solamente es intelectual. Pero su vida no refleja eso. No puede romper con su compromiso en el mundo, con el amor al dinero y al mundo. Unos capítulos antes Jesús advirtió respecto al afán. Mateo en el capítulo 6, desde el versículo 25, si me pueden acompañar en sus Biblias, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La semilla del Evangelio, hermanos, que cayó entre espinos, es una persona que tiene un pie en los afanes del mundo y otro pie en los afanes o en los asuntos de Dios. Permite que los afanes del mundo ahoguen el mensaje, porque no es tan importante el congregarse, por ejemplo, el domingo y venir a alabar a Dios, como el tener su casa limpia. Saben, conocí a una persona, un hombre, que siempre lo animaba a venir a la iglesia, a congregarse. Pero él me respondía y me decía: es que ¿sabes qué? Me decía Pablo, el domingo es el único día que tengo tiempo para lavar mi ropa y para descansar. Para ese hombre era más importante tener limpia su ropa, era más importante ver una película que venir a nutrirse de la palabra de Dios, que venir a alabar a su Señor. Pero no solamente es el afán del mundo, sino también el amor a las riquezas. Y también Jesús advirtió al respecto. En Mateo 14, desde el versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y escuchen bien esto, qué hermoso. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Recuerdo que cuando era asalariado, para mí era muy importante que acabe el mes lo más rápido posible. Y los primeros días del mes para mí era así: me pagaban, veía mi cuenta y qué bien, era un asunto de felicidad. Y me ponía a reflexionar, esa misma emoción, ese mismo deseo de alegría lo tenía por venir a la iglesia a escuchar la palabra. Muchas veces las personas escuchan el mensaje del reino de Dios, pero el engaño del amor a las riquezas no dejan crecer el mensaje. No es tan importante el venir el domingo a escuchar la palabra o alabar a Dios. No es tan importante involucrarse en un ministerio en la iglesia, en un grupo de estudio, en un grupo de casa. Muchos dicen: es más importante el seguir estudiando, hacer una maestría, el hacer horas extras para que me paguen más, o inclusive buscar un segundo trabajo. Y con esto, hermanos, ojo, no quiero decir que esté mal estudiar o que esté mal trabajar para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero muchas veces el tesoro en nuestros corazones solamente es la búsqueda de posesiones, solamente es la acumulación de dinero y no la búsqueda del reino de Dios. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Estudiar y trabajar no está mal, pero si mi motivación solamente va a ser la acumulación de riquezas, entonces el mensaje del reino de Dios será ahogado. Jesús también dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las bendiciones que Dios nos da en el trabajo, el talento para ser un buen profesional, no debe ser para simplemente
acumular riquezas, sino para ser un instrumento de bendición a otras vidas, especialmente los hermanos de la iglesia que están pasando necesidad. Dios nos da esa oportunidad para bendecir a otras personas, no solamente para acumular riquezas. Entonces, hemos visto hasta acá que pueden haber distintas reacciones al Evangelio: rechazo por las aflicciones, rechazo por no entender la palabra, rechazo por los afanes o el amor a las riquezas. Pero también, hermanos, existe una reacción positiva, que es la que vamos a ver ahora en el cuarto punto, y es la reacción de respuesta con fe y dando frutos. Acompáñame a leer los versículos 8 y 9 y el versículo 23 del capítulo 13. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, hasta aquí hemos visto 3 tipos de reacciones al Evangelio, de las cuales ninguno germina, ninguno da fruto, solamente el que cae en buena tierra. Ahora, es importante aquí hacer una aclaración. Una parábola es una historia que con ejemplos familiares de uso común explican una verdad, una enseñanza, pero no necesariamente en esa parábola va a explicar todos los principios que quiere transmitir, toda la enseñanza. Y aquí es importante que nos detengamos, porque podríamos entrar en el error de pensar de que, si bien es cierto de que la única semilla que dio fruto es la que tenía o que cayó en buena tierra, y estas son la semilla que cayó en los corazones de las personas que responden con fe, debemos aclarar que el don para responder con fe, el don para ser una buena tierra que dé frutos, no depende de nosotros, sino depende de Dios. Del propio Jesús lo explica. No es porque seamos más inteligentes o porque seamos moralmente mejores que otras personas. Y ese es justamente el mensaje del Evangelio. Pues la semilla sembrada en nuestras vidas no ha sembrado, no ha germinado, no ha dado frutos por nuestras propias fuerzas, sino que ha tenido que intervenir Dios. Dios es el que ha trabajado esa tierra. Dios es el que ha regado. Dios es el que ha permitido que pueda crecer esa semilla y dar frutos. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, por el mérito de Cristo, es que nosotros podamos estar hoy en la mañana y podemos levantar nuestras manos como hijos de Dios, por la obra de Jesucristo. No podemos sentarnos a condenar a las personas que reaccionaron mal, que reaccionaron con rechazo al Evangelio. No podemos pensar que nosotros somos mejores que esas personas, porque fue por Dios, por la obra de Dios, que nosotros pudimos reaccionar de manera positiva al mensaje del Evangelio. Primera de Corintios 3:7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero es necesario que veamos que si pensamos que hemos respondido correctamente al llamado de Dios, entonces debemos dar evidencias de que realmente somos buena tierra. ¿Cuál es la evidencia de una buena tierra? Que la semilla da fruto. Es lo que hemos estado viendo este último tiempo en el mensaje en el libro de Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta. Si nosotros decimos que somos parte de esa buena tierra, debemos reflejar ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros decimos que somos parte de esa tierra, esa semilla que ha caído en una buena tierra, debemos dejar de vivir nuestras vidas en el reino de las tinieblas. Y fíjense, solamente en estadística, a raíz de esta parábola,
Solo el 25% de las reacciones al Evangelio responden con fe. El 75% de las personas va a rechazar el mensaje de salvación, no va a responder correctamente. Y esto debería llamarnos a reflexión, porque cuando compartimos nosotros el Evangelio somos resultadistas. Conocí la historia de un hombre que le compartió el Evangelio a su mejor amigo durante 4 horas. Y al final hizo la pregunta: ¿y ahora quieres recibir al Señor? Y él le dijo: no. Y el otro se enojó: y que el Señor te mande fuego del cielo. Bueno, ¿no? A veces queremos eso, pensamos que bueno, me he esforzado por compartir el mensaje de salvación y tiene que responder pues bien. Pero eso no depende de nosotros, hermanos. Eso depende de Dios. Solamente el 25% responde de manera positiva. La mayoría se va a hacer la burla. La mayoría no va a creer. Pero no nos corresponde a nosotros decidir quién es la buena tierra, cuándo va a recibir al Señor, cuándo va a entregar su vida a Cristo. No nos corresponde a nosotros, solo a Dios. Y así como en la parábola Jesús explica a 3 tipos de tierra que rechazan el mensaje, aquí también respecto a la última reacción, que es con fe, a la semilla que cae en buena tierra, habla de 3 tipos de personas, de 3 tipos de creyentes. No todos los creyentes son igual de fructíferos. Dice que unos dan el fruto a 30 por 1, otros a 60 por 1 y otros a 100 por 1. ¿Por qué pasa esto? Es la misma semilla, es la misma tierra. Saben, hermanos, los que respondemos positivamente con fe al llamado de Dios, al llamado del Evangelio, el Señor nos bendice además con dones para que podamos servir en la iglesia. Pero muchas veces nos conformamos con el hecho de que bueno, ya soy salvo y entiendo el mensaje, vengo el domingo y punto. No entendemos que el Señor, y escuchen bien esto, hermanos, a todos los creyentes nos ha bendecido con dones. Y esos dones son para la edificación mutua entre hermanos en la iglesia. Pero ¿cómo yo puedo edificar con mi don a otros hermanos en la iglesia si, por ejemplo, no me congrego? ¿Cómo yo voy a ser edificado con los dones de mis hermanos si no me congrego? En la pandemia hemos sufrido mucho, no solamente por la enfermedad, por ver cómo han fallecido varios de nuestros hermanos, sino porque no podíamos vernos, no podíamos hablarnos, no podíamos interrelacionar entre nosotros. Y ahora que ya la pandemia, entre comillas, está controlada y que podemos reunirnos ahora, muchas personas siguen decidiendo no venir a la iglesia y escuchar los mensajes grabados. Ahora, ciertamente hay algunas personas que no pueden salir de sus hogares, tal vez porque están enfermos. Pero hay otras personas que pueden venir y no lo hacen. Hay personas que pueden comprometerse en grupos de estudio de Casa Jetro, por ejemplo, o en algún ministerio en la iglesia como mujeres o varones, pero no se comprometen. No quieren compartir el don que Dios les ha dado. No quieren recibir de los dones de los otros hermanos. Y por eso hay distintas cosechas: a 30, a 60 y a 100 por 1. Ahora, esto es muy delicado, porque solamente, hermanos, de estos 4 tipos de tierra, solamente uno es cristiano. No es el que ha recibido con gozo o el que la tiene intelectualmente el mensaje de salvación, es el que da fruto. ¿Qué tipo de tierra eres, hermano? Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y además advirtió algo muy importante: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé:
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la evidencia que demuestra que nuestra reacción al Evangelio ha sido positiva? El que realmente en nuestras vidas demos fruto. Y ya para terminar, como conclusión, podríamos decir que existen distintos tipos de reacción al mensaje del reino de Dios. Puede ser rechazado por no entenderlo. Puede ser rechazado por las aflicciones de la vida cristiana. Puede ser rechazado porque son más fuertes los afanes del mundo o el amor a las riquezas. Y también una reacción al Evangelio puede ser el reaccionar con fe, dando fruto en nuestras vidas. Y esta mañana, para terminar, quisiera ver unas cuantas aplicaciones. Quisiera que meditemos respecto al mensaje que hemos escuchado. ¿Cuál va a ser la respuesta a esta parábola de Jesús del sembrador? Hermanos, esta mañana los desafío a reflexionar cuál de esos tipos de tierra son. ¿Cuál tipo de tierra eres? Tal vez has escuchado el Evangelio y no lo entiendes, pero no te quedes ahí. Ora al Señor, escudriña la palabra, no te canses de seguir leyendo. Puedes buscar un hermano maduro en la fe para que te ayude. Puedes involucrarte en grupos de estudio aquí en la iglesia. Tal vez solamente has hecho o has tenido una experiencia emocional, pero si tú no sigues inquiriendo, si no sigues buscando de Dios, esa experiencia va a desaparecer. Esa emoción va a desaparecer cuando vengan las aflicciones del cristianismo. Tal vez estás muy ocupado con los afanes del mundo, con las riquezas, pero hay una esperanza, hermanos. Dios puede tratar el corazón más duro. Dios puede trabajar la tierra más árida, más seca. Así que te animo a que puedas entregarte al Señor. Y si esta mañana te has identificado con la buena tierra, te animo a que sigas creciendo, sigas buscando del Señor, que puedas compartir tus dones con otras personas, que te sigas involucrando en el crecimiento espiritual. Puedes involucrarte aún más en la iglesia, en grupos getro de casa, en el trencito. Saben, me llama la atención que en el trencito ha comenzado este año con más de 30 personas. Y ahora abajo creo que hay como 6 personas. Te animo a que te sigas involucrando para crecer, para seguir conociendo de la palabra de Dios. Y finalmente, si estás compartiendo el Evangelio, les animo a que no se desanimen respecto a las reacciones de las personas. La mayoría va a reaccionar negativamente, pero nosotros no debemos pensar de que tenemos el poder para cambiar el corazón de las personas. Solamente debemos cumplir con la gran comisión de compartir el Evangelio, de sembrar esa semilla, porque es Dios el que la va a hacer brotar, es Dios el que va a hacer dar fruto ese mensaje. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has bendecido, Padre amado, para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que lo que hemos aprendido podamos ponerlo por obra, Padre amado. No queremos ser, Señor, como ese grupo de personas que no entienden el Evangelio y se conforman con eso, Señor. Ayúdanos a entenderte más, a conocerte más, Padre amado. Danos diligencia para leer nuestras Biblias, para tener tiempos devocionales, para involucrarnos más, Señor, en la iglesia. Te pedimos, Señor, que nuestra respuesta al Evangelio no solamente sea emocional, Padre amado, ni solamente intelectual. Aparta de nosotros, Señor, cualquier afán, Señor, cualquier situación, Señor, que nos aparte de ti, de darte la gloria, Señor. Permítanos dar fruto cada día más y más, Padre bendito, y de seguir compartiendo, Señor, tu Evangelio, de seguir sembrando esa semilla de salvación a otras personas, sabiendo que no depende de nosotros si va a crecer o no crecer esa semilla, sino depende de ti. Gracias, Señor, por permitirnos ser instrumentos para llevar tu salvación. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Oh,